ahí está. Gracias. Listo. No. Puede ser que para el ejemplo que hayamos dado, primero generábamos el grafo y después sobre eso calculábamos el grado. Pero la parte de generar el grafo no es necesario. O sea, se puede. Ok. La parte importante es la de calcular el grado. Si querés, igual yo estaba buscando el código de la clase, pero si vos lo tenés ahí a mano. Te lo comparto si querés, sí. Dale. Dame un segundo. ¿Tengo permiso para compartir? Ah, sí, A ver, no sé. Sí, sí me sale. No. ¿Se ve ahí? Sí. Yo el que había encontrado es que lo calculábamos así. Y cuando, o sea, sí. Claro. Perfecto. Eso, entonces, en este ejemplo, primero está generando un grafo, que es el de Barabás y Albert, y después a eso le calcula el grado. El grado lo está calculando sobre la matriz de adyacencia de este grafo de Barabás y Albert. Pero en el caso de de lo que vos querés hacer ahora, es simplemente agarrar la matriz de adyacencia y sobre eso calcular el grado. Claro, pero y entonces después para clustering y para el camino más corto, ¿no necesito tampoco generar el grafo? No, porque de hecho si vos te generás un grafo, o sea, la matriz de adyacencia que tenemos de los datos es un grafo. O sea, esa matriz de adyacencia te define un grafo. Si vos te generás uno de Barabás y Albert, estás generando un grafo distinto, nuevo. Ah, ok, está bien. Sí, es que esa era mi duda, sí. Está bien. Para lo que se usan estos bien. otros modelos de grafos es para comparar. Por ejemplo, si uno quiere saber si la conectividad en el cerebro se comporta como un modelo de Barabás y Albert, bueno, entonces se genera un montón de estos grafos, le calculas las medidas y después las comparás contra las que calculaste los datos. Pero la idea es que estas medidas las calcules de los datos. Ok, está bien. Gracias. No. Hola. Hola. Algunas consultitas. Dale. Tengo una duda porque en los grafos promedio hay algunas correlaciones que aparecen negativas. Entiendo que son, por lo que habíamos hablado la otra vez, por lo que habían dicho, eran como partes que una se encendía cuando la otra se apagaba o regiones que funcionaban así. Tengo la duda respecto de cuando empiezo quiero convertir el grafo de ponderado a no ponderado. Sí. Porque si yo establezco un umbral, por ahí tengo dos regiones que están muy correlacionadas de forma negativa. Si yo pongo, por ejemplo, un umbral de 0,3, como es negativo, se van a perder. Entonces mi duda es si ahí no me convendría usar valor absoluto.
directamente. Sí, podés usar valor absoluto, depende de lo que uno esté buscando. Elige usar o no usar el valor absoluto. Está bien usar el valor absoluto. Sí, si no me acuerdo mal, en este dataset la mayoría de las correlaciones que aparecían negativas en realidad eran muy chiquitas. Pero hace un tiempo que no vuelvo, desde el año pasado que no miro de vuelta los datos. Voy a revisarlos. Pablo los miró hace menos tiempo. Eso no me acuerdo. Pero igual tomar valor absoluto está bien. Ok, bien. Para en general, Después, para la sí, mayoría de las aplicaciones, en este caso está bien tomar valor absoluto. ok, genial. Después la otra duda que tengo es la parte de cálculo de coeficiente de modularidad. Porque en el ejemplo que está, en lo que ustedes pasaron, se calcula utilizando Shirvan-Newman, el coeficiente de modularidad. Pero ahí en el ejemplo se pide Louvain, o ese es el que se sugiere utilizar ahí. Sí, El tema es creo que las funciones que yo encontré usan lo que devuelven, el coeficiente de modularidad que devuelven, lo hacen sobre la mejor partición del grafo. sí. Y yo quería preguntar si está bien utilizar ese. Sí, Porque si no tendría que generar todas las particiones y calcularle. O si lo había no, entendido yo. creo que en lo que nosotros pasamos estaba tanto el de Louvain como el de... A ver. eh, La diferencia era que en el de Girvan-Newman se muestra para diferentes particiones cómo va cambiando el coeficiente de modularidad. Y en cambio el paquete este community que usa Louvain te da una sola partición. Pero en realidad me parece que la idea es ver la modularidad de lo mejor que dé, ¿no? ¿Es así? Ok, ok, sí, sí, porque nosotros habíamos visto lo de Shirvan-Newman, que eso sí es como vos decís, te da para diferentes particiones el coeficiente. Y después quisimos hacer lo mismo con Louvain, pero nada más tenemos para la mejor partición. Y eso es lo que terminamos haciendo, de hecho. Tomar la mejor partición y graficar eso. claro, depende de cómo esté, no me acuerdo cómo estaba implementado acá el de Louvain. eh, Tienen que correrlo un montón de veces ustedes, o ya el mismo algoritmo lo corre un montón de veces y les devuelve la mejor. No me acuerdo de esta implementación de Louvain. Si ya lo está haciendo, listo, agarran esa y agarran la mejor partición y ya está. Pero esa Sí, mejor de partición, alguna manera. perdón, que esa mejor partición no es lo mismo que lo de Hirvan-Newman. En lo de Hirvan-Newman vos armabas una especie de árbol y la mejor partición tenía que ver con dónde cortar el árbol. En el de Louvain está directamente optimizando la modularidad. Lo que pasa es que como tiene un factor aleatorio, eso lo va a repetir un montón de veces de forma de, bueno, sacarse encima ese factor aleatorio y obtener la mejor partición. Pero es un concepto de mejor partición un poquito distinto. O sea, viene de distinto lugar. En uno viene por la optimización y en otro viene por una decisión de en dónde cortar el árbol. Ok, ok, genial. Gracias. Perdón, yo tengo una pregunta. Cuando habla de, o sea, manteniendo, o sea,
primer punto también, manteniendo constante la densidad de aristas, que era lo que preguntaba Macarena. Cuando decimos la misma densidad, vos decías, Juan, que es, o sea, que todos los grafos, los de los 4 estadios, tengan misma densidad, ¿no? Sí. Y para eso, o sea, ¿cómo hago yo para, en lugar de decirle el umbral, tipo, setear la densidad? Y, por ejemplo, lo que podés hacer es agarrar, eh, agarrar todas las aristas, es decir, agarrar la matriz, digo, la matriz de pesos, ordenar todos los pesos y te fijas los primeros 100 pesos. Entonces, ¿cuál es el valor que te separa los primeros 100? Y usás ese valor como umbral. No sé si se entiende. A ver si... Sí. Eso. Agarrás la matriz, todos los pesos, los pones en una columna, ordenás esa columna, mirás el valor 100 y podés usar eso como umbral y listo. Y tenés que hacer, bueno, armate esa función y la aplicás para todos. Entonces, eso te asegura quedarte Ordenados con de mayor a menor, ¿no? Perdón. Claro, ordenados de mayor a menor. Entonces, después ahí eso te asegura usar las primeras 100 aristas. Sí, los primeros 100 pesos, digamos. Y ahí, digamos, para hacerla no pesada, esos pesos, o sea, tendrían que valer 1 y para todas las demás tendrían que valer 0, ¿no? Claro, sí. Ok, gracias. Y bueno, eso, te conviene armarte la función al principio que hace eso y después ya la usas. No sé si se entendió para cómo hacerlo para... Había un poco de dudas con eso de las fórmulas, en particular esa frase, así que de hecho la clase pasada que alguno preguntó, cambiamos la frase en el TP, o sea, él es lo mismo, apunta lo mismo, pero ahora en vez de decir manteniendo constante la densidad de aristas, que generaba mucha confusión, dice transformar el grafo pesado de los datos promedio en uno no pesado para una determinada densidad de aristas. Pero Perfecto. Sí, tengo la la versión idea es la vieja, misma, pero está nos claro. dimos cuenta de que generaba confusión cómo estaba escrita la frase. Perfecto. Y una pregunta, o sea, si yo agarro el grafo promedio y me fijo la densidad, me da mayor a 1, pero me fijo si es multigrafo, vale, leí que si era mayor a 1 podía llegar a ser porque era multigrafo, y dice que no es. ¿Por qué podría ser mayor a 1 la densidad? No, no debería ser mayor a 1. No sé, quizás yo te diría que chequees la matriz a ver si quizás cuando levantó los datos te reconoció mal el punto por la coma o alguna cosa así por el estilo. Pero no Bien, me voy a fijar. no debería ser mayor a 1. Perfecto. Me voy a fijar. Gracias. No.
Bueno, algo que sí pueden, no sé si es eso, pero sí tengan cuidado que cuando eh, calculan la densidad, ver si la están calculando sobre, creo que las matrices estas no son triangulares, o sea, está toda la matriz con los pesos simétricos. Eh, entonces tengan cuidado porque quizás ustedes dicen, bueno, el número máximo de aristas es 116 por 115 dividido 2, que serían las aristas que están en el triángulo superior, pero quizás están contando las del triángulo inferior también. No sé si es eso, pero sí. Se me ocurre que puede ser otro problema. Sí, me voy a fijar. Y después otra pregunta. Nosotros en la práctica habíamos puesto la diagonal principal que estaba en unos, la habíamos puesto en ceros. En este caso, que era porque, digamos, no teníamos información sobre eso, pero en este caso aplicaría lo mismo, haríamos Sí, lo mismo. también sería entre ceros, porque estás mirando, lo que te interesan son las conexiones entre regiones y, y no las conexiones dentro de la misma región. No me acuerdo cómo estaba la diagonal, pero si no estaba en ceros, hay que ponerla en ceros. Perfecto, perfecto, sí estaba en unos. Gracias. Quizás estaba en 1 porque como son matrices de correlación, es la correlación contra sí mismo y quedó en 1, digamos.
Muchas gracias, buenas noches. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Buenas noches. Juan, ¿te puedo hacer una consulta? Dale. Tengo una más bien teórica. A mí no me queda claro la motivación de ir cambiando las distintas densidades. La idea es que uno no tiene como un buen criterio para decidir cuál es el buen umbral. De hecho, es decir, uno toma la matriz de correlaciones, quiere transformar eso en una matriz binaria, y entonces tiene que elegir algún umbral, tiene que elegir alguna correlación de 0,3, 0,4, alguna correlación umbral para transformar y para decidir mayor a esto es un link, menor no hay un link. El tema es que, por un lado, uno no tiene un buen motivo a priori para decir 0,3 es mejor que 0,4 o viceversa. Esa es una razón. Entonces lo que uno hace es ir moviendo ese umbral y barrer ese umbral y ver que las diferencias se mantienen independientemente del umbral que yo elija. ¿Por qué elegir, en vez de un umbral, elegir el número de links o la densidad de links? Eso tiene que ver con que ese umbral de 0,3 que yo elija para una persona no necesariamente significa lo mismo para otra persona. Es decir, quizás por alguna, qué sé yo, inclusive por ruido en la medición, las regiones en una persona están más conectadas en promedio que en otra. O porque, no sé, o porque está más despierto. Bueno, en este caso lo de más despierto justo no aplica, pero por ejemplo, por ruido o por cuestiones de contexto, el nivel de umbral no es el mismo en una persona que en otra. Entonces, la forma más justa de comparar entre dos personas es elegir los primeros 100 links para una y los primeros 100 links para la otra. Eso para comparar entre personas. Y después, si uno quisiese compararlo contra, por ejemplo, un modelo de Barabasi o un modelo random, cuando se genera el modelo random, uno dice, bueno, quiero un modelo random entre estos 116 nodos con 100 aristas. En cambio, si yo eligiese un umbral de correlación de 0,3, en principio eso no significa nada respecto del modelo aleatorio. Es verdad, podría poner un umbral de correlación de 0,3 para cada uno de los sujetos. Cada uno de los sujetos me daría, y cada estadio también me daría una cantidad de aristas distinta,
y entonces me podría generar un modelo aleatorio para cada sujeto y ¿cómo se llama? Y estadio distinto. Pero en principio es mucho más prolijo y además tiene mucho más sentido definir una cantidad de aristas determinada y no un umbral. Y no un umbral de correlación. Intentando hacer un link con el paper, Sí. en el paper menciona que utilizan ρ para la construcción de la matriz de correlación, si mal no recuerdo, Sí. pero después utilizan un delta, y ahí es donde Claro. veo que no pudimos hacer nunca el link entre las dos cosas. El ρ es el Y- umbral. Y Claro, el el ρ delta es el umbral, es. El delta es la densidad de la aristas. densidad. Sí. Está bien, pero... Entonces lo que vos no, ok. elegís es la densidad. Bueno, quiero, no sé, 100 aristas. 100 aristas, como el número total, el número de aristas totales es siempre el mismo, hablar de densidad o hablar de número de aristas es lo mismo, ¿no? Si yo digo 100 aristas, son 100 aristas, y si yo digo 100 aristas, tengo una densidad de 100 dividido el número total de posible aristas, que eso no cambia. Entonces lo que vos definís son esas 100 aristas, y a partir de esas 100 aristas podés buscar cuál es el umbral. Ese umbral va a ser distinto para cada sujeto y para cada estadio. Bien. Ok. Bueno. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo tengo otra duda, pero con respecto a los temas que vimos hoy. Dale. Pero bueno, no quiero... No, dale. En realidad es más práctico. Estoy intentando hacer algo con imágenes satelitales nocturnas en contexto macroeconómico. Sí. Lo que miden las imágenes nocturnas son radiancia, la actividad humana durante la noche. Entonces, de alguna manera lo que quiero hacer es construir indicadores económicos. En realidad, mentira. Quiero construir un indicador de radiancia y evaluar si está asociado a un indicador económico. Okay. El punto está en que, obviamente, cuando lo construyo para Cava, da perfecto, pero si lo construyo para un municipio muy chiquito, no sé, por ejemplo, Balcarce, yo soy de Balcarce, Sí. que es todo campo, y el casco urbano es muy chiquito, obviamente tengo los píxeles, son muy chiquitos, es decir, que si tomo el promedio de la radiancia, me da muy chiquito, pero porque tengo muchos píxeles apagados alrededor. Claro. Entonces, de alguna manera quería saber si conocían algo, yo la verdad que no encontré, al menos en los papers que leí sobre economía, o aplicaciones en economía, sobre formas de clusterizar y encontrar, no sé, el conjunto de píxeles que conformen la ciudad, por ejemplo. O poder distinguir entre zona agropecuaria y área urbana, o alguna historia de eso. O sea, yo no conozco nada de la aplicación, en concreto en la aplicación, digamos. Lo que yo haría es, o sea, yo asumo que el campo va a estar, lo que es zona agropecuaria va a estar siempre apagado. Y lo que es casco urbano va a estar a veces apagado, a veces prendido. Entonces lo que yo haría es agregar los datos entre todas las noches que tengas y, o sea, sumarlos directamente
y lo que es el casco urbano te debería quedar, no sé, digo, te debería quedar súper definido. Uy, perdón, creo que se Ok. cortó en alguna parte. Justo estábamos hablando de esto y me di cuenta de que se fue yendo el sol y me quedé a oscuras. Ok. Sí, igual se te fue el sol mucho después que a todos nosotros, me parece. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que diría es que eso, que simplemente no sé aplicaciones concretas a eso, pero pensando en mis datos donde lo que tengo es el cerebro que se me prende y se me apaga, digamos. Lo que yo haría es agregar todos los datos de muchas noches, y lo que es campo te va a quedar en 0 o muy cerca de 0, y lo que es el casco urbano te va a quedar mucho más marcado. Y eso te va a definir un contorno. Y después lo que vos podés hacer también es, sí, ahora no tengo ninguno en mente, pero hay un montón de algoritmos para rellenarte ese contorno. Es decir, si te quedó un píxel vacío en el medio de la ciudad, pintarlo también, digamos. O sea, encontrar el contorno de eso y pintar todo lo que está dentro. Bien. Si eso sería, si entiendo bien, vos querés detectar automáticamente el casco urbano, ¿no? O sea, Martín, otra que se me ocurre es no calcular promedios y calcular distribuciones, que tu métrica sea una distribución. Entonces, si vos tenés una región, podés hacer como una especie de una resolución que sea no sé cuántos metros cuadrados, y ahí sí haces el promedio, pero después agregás a una escala más grande y haces una distribución. Y ahí vas a tener justamente esta idea de casco y aledaños, que va a ser una distribución muy, muy clara de, bueno, tengo regiones donde hay muy poca luz y regiones donde hay mucha luz. En una ciudad, en un conglomerado, va a ser todo más homogéneo, más todo con mucha luz. Y con eso tenés una especie a partir de la distribución, tenés una especie de indicador que te dice de qué tipo de región estás hablando, y después puedes medir solo en dónde te interesa. Claro, yo lo que estaba haciendo era trabajar con polígonos a nivel, no sé, municipio. Todavía no había llegado a desarmar el municipio, tipo, no sé, unidades censales, por ejemplo. Pero claro, cuando me encuentro con, no sé, como le decía Juana, y el municipio de Balcarce, ahí ya me es muy difícil. Si laburo con el municipio del partido, ya ahí se me recomplica. Como que tengo que meter alguna transformación adicional o algún tratamiento adicional para poder identificar casco urbano versus... Claro. Yo creo que un numerito solo que correlacione con esta variable económica, por ahí no conseguís, pero una distribución, sí. Entonces, la distribución de luz que hay en esta región te va a decir no solo de por ahí una relación con tu variable económica, sino hasta te dice qué tipo de urbanización hay, ¿no? Sí, Si hay autopistas. Sí, es una buena idea. O sea, porque usar un número solo a veces te quedas corto. Entonces, una distribución tenés, no sé, puedes usar cuantiles, un histograma, son más de un número en algún punto.
Sí, en general los papers que leí, pero bueno, elaboran a nivel país o a nivel región, usan la suma de radiancia, Claro. pero bueno, como una medida agregada de luz. Sí, lo de las distribuciones está bueno, no es necesario que la distribución sea una cosa continua, como decía Pablo, podés tomar algunos cuantiles y quedarte con 5 números, 10 números, no es necesario toda la distribución. Lo otro que también quizás más simple que puedes hacer es buscar alguna partición más chica, digamos, que no sea municipio, quizás esto, regiones censales o alguna otra cosa que puedas encontrar de partición más chica que esté disponible. Está bien. Es verdad que también para regiones censales, a medida que vas a zonas menos urbanizadas, las regiones son más grandes también. Entonces, justo donde vos querés tener más definición, Claro. tenés más problemas. Pero... Bueno, voy a seguir explorando. Muchas gracias. Dale, igual si vemos algo o cualquier cosa que se te ocurra, si querés preguntarnos. Ya lo tengo bastante armado, pero bueno, te estoy pensando en formas de extender estas cosas, aplicando algo de clúster, por eso la pregunta. Okay. Pero el desarrollo más o menos grueso lo tengo hecho. Me falta hacer algún... Hay una empresa argentina que se llama Dimaxion, creo que se llama así. Dimaxio, es una palabra griega, no me acuerdo. Que son de exactas. Y laburan justamente clasificación de imágenes satelitales para este tipo de tipo, clasificar el uso de si está urbanizado o no, etc. Creo que es Dimaxio. Ok, dale, lo anoto. Dimaxion Labs. Algo así. Geospatial Analysis, bueno, etc. ¿Me podrás copiar el nombre en el chat, por favor? Sí. Perdón, Juan, ¿puedo volver a consultarte por algo que te pregunté recién? Dale, dame un segundo de prendo la luz porque ya es raro. Sí, estoy, perdón. Ok, ¿te pregunto entonces? Sí. No, porque recién estaba mirando mi notebook y recordé un poco mejor por qué me había surgido esto de lo de Barabasi que te comentaba. Tenés razón, efectivamente se puede hacer sobre la matriz de adyacencia, de hecho un montón de cosas, lo de clustering también lo podemos hacer sobre eso.
En lo personal me pasó que cuando la hice sobre la matriz de adyacencia, cuando quise calcular, o sea, pude hacer todo, pero cuando quise calcular el camino más corto, el promedio del camino más corto, que también es algo que hacemos en la clase, usé el mismo método, me sale que la red no está conectada y probé con, digamos, con los umbrales que habíamos generado en la clase, que entiendo que no tienen que ser necesariamente los mejores, pero también con los que se usan en el paper para generar las matrices de adyacencia. En los del paper en ningún caso me dio que estuviesen conectados. En el caso de los umbrales que usamos en clase, sí. Dos densidades para N3 me dieron un promedio, pero si no me dice que me tira error, digamos. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar que no esté toda conectada, pero cosas como el camino más corto o el grado promedio debería calculártelas igual. El coeficiente de clustering también. Se podría quejar para el diámetro, por ejemplo, porque quizás si hay un punto que no está conectado, entonces te quedaría como una especie de diámetro infinito. Pero para, por ejemplo, para el grado o para el coeficiente de clustering o para el camino mínimo, en principio creo que debería calcularlos igual. Con el cluster y con el coeficiente de clustering y con el grado no tuve ningún problema, tampoco Ok. con las medidas de centralidad. Con las que tuve problema fue Son con los de camino. Fue con el... Sí, usé el de NX, Average Shortest Path Length, que es el mismo que usamos, y de hecho como me tiraba error en tantos, terminé armando una funcioncita con un try y un except, y así me di cuenta que solo dos, digamos que cuando genero la matriz solo dos Dale. densidades de N3. Y a mí me pasó lo mismo, me daba que a partir de la densidad 0.8 recién me podía calcular el shortest path. Ah, mira, a mí ya con 0.36 y 0.40 en N3 me puede calcular, en el resto nada. Y con las de lo que me llamó más la atención es que con los umbrales del paper no se generan, que claro, son rebajitos. Claro, sí, que es 0,0 algo. Sí, me pasó lo mismo. Ah, buenísimo, otro, perfecto. Gracias. Pero bueno, no creo que debe haber algún problema, no sé. Lo voy a volver a probar. Porque inclusive estaba mirando la referencia de la función que dice que el largo del camino es 0 si el nodo no se puede alcanzar, digamos. O sea, si está desconectado. Pero... Claro. ¿Tenés, perdóname, como para chequear la versión de esa... la versión de la librería que tiene eso? Por las dudas que tenga una vieja. lo estaba mirando en internet. Ok. No está bien. En Era solo para Network chequear X, eso, sí. en Network X, el que aparece en internet. Ok. Lo miro también. Déjame mirar.
Eh, Yo creo que lo debería calcular igual. Si no, quizás... o sea, hay otra función que no te calcula el average, sino que te calcula el camino más corto para un par de nodos, cualquiera. Sería cuestión de recorrer los nodos, de recorrer todos los nodos y calcularlo. Pero lo voy a mirar porque corre, hasta donde yo me acuerdo, no me acuerdo de me haya, no me acuerdo de eso, de que me haya aparecido ese problema. Dale, lo reviso y les contesto. Bárbaro, gracias. No. Gracias. No. Bueno, gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego, gracias. Me voy a comer, Juan. Hablamos si querés mañana. Dale. Cerramos las notas. Dale, sí, mañana cerramos las notas y voy a... Bueno, después lo hago. Iba a levantar los datos y ver qué pasaba con esta función. Dale, sí. Yo cualquier cosa avísame. Yo las notas que puse, cada vez me quedé más conforme en el rango más o menos de notas, pero si querés mañana... mañana tengo un día rarísimo, pero si llueve, se me suspende una actividad al aire libre a las 6 y ahí la verdad que puedo ver esto. Vale, genial. Yo voy a completar hoy estos TPs y te aviso. Y voy a intentar Dale, mirar los ahora sí. tuyos como para comparar, para ajustar mi rango al tuyo y después, y en todo caso, Dale. Buenísimo. Bueno, Buenísimo. un Dale, abrazo. abrazo. Chau, chau.